Arilla había permanecido dentro del auto con el cinturón abrochado y con las ventanillas cerradas por más de 5 horas. Tan pronto vio a su hija, Brooke supo que no estaba respirando porque ya tenía los labios morados. La modelo ucraniana de una plataforma de contenido para adultos que fue encontrada con su columna y extremidades rotas al costado de una carretera en Dubái. Esto fue después de estar de más de 10 días desaparecida. Un hombre estaba obsesionado con una jovencita de 17 años. Lo que hizo el pasado mes de febrero dejó horrorizado a todo el país. Victoria había salido de su trabajo e iba de camino a su casa. Algo tan simple y cotidiano se convertiría para ella en algo sumamente peligroso. Arilla Renee Page nació el 4 de septiembre de 2022 en Jacksonville, pero vivía con sus padres Brooke Taylor y Justin Kelves Page. La pareja comenzó una relación en el 2015, cuando Brooke tenía 15 años y Justin 18. En octubre de 2021, después de un noviazgo de unos 6 años, se casaron y en menos de un año tuvieron a Arilla. Antes del nacimiento de la chica, Brooke y Justin tenían trabajos a tiempo completo en diferentes empresas. Cuando Arilla nació, Brooke obtuvo una baja por maternidad que duró 12 semanas, pero luego de cumplido este tiempo tuvo que regresar a trabajar. Tan pronto Brooke regresó a sus labores, contaron con el apoyo de una prima suya que cuidaba de Arilla, pero esta prima tuvo problemas que le impidieron seguir cuidando a la bebé, así que en mayo de 2023 decidieron contratar a alguien para que empezara a cuidarla. La pareja conocía a una persona muy cercana a su familia que trabajaba desde hace muchos años como niñera. Se trataba de Rhonda Jewell, de 44 años, que era una amiga muy cercana a Monique Carter, la madre de Brooke. Rhonda trabajó como niñera desde los 17 años, luego tuvo a sus 3 hijos y los crió. Y una vez que ellos se hicieron más grandes y pudieron valerse por sí mismos, ella comenzó a trabajar de nuevo como niñera. Esto fue alrededor del año 2017. Rhonda era considerada como una cuidadora de confianza para varias familias de la ciudad, muchas de las cuales eran de las más influyentes y poderosas de esa misma comunidad. Las familias de Rhonda y Monique se veían de manera frecuente y hacían planes como acampar, comidas en casa, salidas y paseos familiares, viajes, entre otras actividades. Rhonda mantenía contacto constante con toda la familia, incluyendo a Brooke y su hermana Nivet Carter. Teniendo toda esta cercanía con su familia y en vista de que necesitaban a alguien de confianza para que cuidara de la pequeña Arilla, Brooke y Justice le pidieron a Rhonda que fuera la niñera de Arilla durante 3 días a la semana, que serían lunes, miércoles y viernes. Los otros 2 días, Pamela Page, que es la abuela paterna de Arilla, los ayudaba con su cuidado y los fines de semana, Brooke estaba libre para poder cuidar de su hija. En ese momento, Rhonda también cuidaba a los hijos de Stacy Pascal, una joven madre de la comunidad, que contactó a Rhonda en marzo de 2023 para que cuidara de sus 3 hijos. Ella tenía una niña de 9 años y unos gemelos de 3 años. Cuando Brooke y Justy le pidieron a Rhonda que cuidara de Arilla, ella dijo que le consultaría a Stacy porque ella cuidaba a sus hijos en su casa, es decir, en la casa de Stacy, y la única forma de cuidar a Arilla era que Rhonda se la llevara a la casa de Stacy y cuidara de los 4 niños al mismo tiempo. Rhonda habló con Stacy y estuvo de acuerdo, al igual que Brooke y Justy, quienes no tuvieron problema en que Rhonda se llevara a la bebé a la casa de Stacy. La rutina de la familia Page los lunes, miércoles y viernes era que Rhonda recogiera a la pequeña bebé a las 8 o 8:30 de la mañana y luego Brooke la buscaba en casa de Stacy durante su hora de almuerzo, que era alrededor de la 1 de la tarde. Es decir, Rhonda solo debía cuidar de la pequeña bebé unas 5 horas diarias. Para el momento de los hechos, Arilla era una bebé de tan solo 10 meses, que hacía cosas acorde a su edad, ya que en ese momento ya se sentaba, gateaba y estaba a punto de aprender a caminar. Era una bebé muy enérgica y alegre, con una sonrisa encantadora.
Ya para la mañana del 19 de julio de 2023 fue un día como cualquier otro. Rhonda llegó a buscar a Arilla a las 8 de la mañana. Brooke la subió al auto de Rhonda, que era una camioneta Chevy Tahoe de color plateado. Allí había un asiento para bebés y le puso el cinturón de seguridad. También guardó en la camioneta la pañalera de Arilla, donde estaban todas las cosas que necesitaría para ese día, que eran como los biberones, los pañales, toallas húmedas, mantas, un cambio de ropa, juguetes y su comida. Rhonda se fue del lugar en dirección a la casa de Stacy y Brooke se fue a trabajar. Poco antes de la 1 de la tarde, Brooke llegó a la casa de Stacy para buscar a su hija. Tocó el timbre un par de veces, pero nadie la abrió. Según su declaración, desde la puerta principal podía escuchar el sonido del televisor encendido y las voces de los hijos de Stacy. Cuando nadie le abrió la puerta, Brooke llamó a Rhonda por teléfono, quien parecía sorprendida por la llamada de Brooke, quien inmediatamente le dijo que estaba en la puerta. Rhonda solo respondió, ¿qué puerta? Y Brooke, un poco confundida, le dijo que estaba en la puerta principal. Rhonda abrió la puerta de la casa e inmediatamente después corrió hacia su camioneta, que estaba estacionada enfrente de la casa, mientras repetía los gritos, «Oh my God, Brooke». La joven madre tardó un poco en procesar lo que estaba sucediendo y del por qué la actitud de Rhonda en ese momento, de cómo esta mujer salió corriendo hasta la camioneta y fue allí donde descubrió a su pequeña hija, Arilla, inconsciente en su silla para bebés. Arilla había permanecido dentro del auto con el cinturón abrochado y con las ventanillas cerradas por más de 5 horas. Tan pronto vio a su hija, Brooke supo que no estaba respirando porque ya tenía los labios morados. Brooke llamó al 911 y mientras la ayuda llegaba, llamó a su suegra, Pamela Page, quien también era enfermera, para que le indicara cómo hacerle RCP. Y unos minutos después llegó la ambulancia y los paramédicos trasladaron a Arilla a un hospital. Sin embargo, pese a que el personal médico intentó estabilizarla, su temperatura externa e interna estaba en unos 43 grados. Así que no pudieron hacer mucho por salvarla y poco después de ingresarla la declararon muerta. Los análisis posteriores al cuerpo de Arilla determinaron que murió por hipertermia, que viene siendo cuando se produce un aumento de la temperatura corporal por encima de 41 grados, es decir, lo contrario a la hipotermia. En el caso de Arilla, la hipertermia fue provocada por un golpe de calor al estar encerrada durante tantas horas dentro del auto a unas temperaturas que también eran bastante elevadas. Cabe destacar que, según la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas, que es la OMM y la NASA, resulta que julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la historia hasta ese momento. Ese día en particular hacía más de 38 grados centígrados, pero dentro del auto de Rhonda hacía unos 56 grados, ya que estaba aparcado afuera sin ningún tipo de techo o árbol que pudiera quizás hacerle un poco de sombra. Y tras la confirmación del fallecimiento de Arilla, Rhonda Dewell fue arrestada por homicidio involuntario y negligencia, aunque ella siempre alegó que fue una muerte accidental. Los padres de Arilla esperaban que Rhonda simplemente se declarara culpable de los cargos y enfrentara su tiempo en prisión correspondiente, principalmente porque no querían afrontar un juicio en el que tuvieran que revivir el doloroso momento de la pérdida de su hija y tampoco querían exponerse al trauma de tener que ver las evidencias que se estarían presentando en este juicio por parte de la fiscalía como la defensa. Pero Rhonda se negó a declararse culpable y decidió ir a juicio. Para el 6 de noviembre de 2024, un año y 4 meses después de los lamentables hechos, se dio inicio al juicio en contra de Rhonda, quien tenía 46 años en ese momento. Una de las principales testigos fue Brooke Page, la madre de Arilla, quien relató en el tribunal toda su rutina con su bebé desde su nacimiento hasta que Rhonda comenzó a cuidarla. Como les conté anteriormente, ellos habían coordinado toda esta dinámica con Rhonda, en la que ella cuidaría a su bebé 3 veces por semana y pasaría a recogerla en las mañanas. Todo lo que les conté al inicio fue lo que ella básicamente contó en el juicio. Tristemente, en el tribunal, Brooke tuvo que atravesar lo que tanto quiso impedir, que era revivir todo el dolor de perder a su hija, viendo las fotos de la escena del crimen y del cuerpo de su hija que se presentaron en esta corte.
siendo un momento bastante desgarrador y emotivo. Por otro lado, Rhonda declaró en el tribunal que ese día estaba un poco apurada porque quería llegar rápido a la casa de Stacey Pascal. Según Rhonda, Stacey le había pedido que estuviera temprano en su casa para ella poder irse a eso de las 8:15 de la mañana, antes de que los gemelos se terminaran despertando. Y todo esto es porque si los niños se despertaban antes de que ella se fuera, le costaría más tiempo salir de la casa, como suele suceder con muchas madres o padres de niños que están bastante pequeños. Rhonda dijo que después de buscar a Ariyah, pensó en entrar a un Burger King cercano para comprarles desayuno a los 3 hijos de Stacey, pero que mientras se detuvo en un semáforo en rojo, vio a la distancia que el local tenía muchísima fila para comprar, así que decidió ir directo a la casa de Stacey. Al llegar a la casa, la mujer se bajó de inmediato del auto con varias cosas en sus manos, como era una botella de agua, una taza y su comida, y también su teléfono celular. Rhonda dijo que se bajó rápidamente del auto para entrar a la casa y que Stacey pudiera irse mientras los niños aún seguían dormidos. Rhonda tenía cierta incomodidad con Stacey porque le hacía ir a cierta hora y ella se iba varios minutos después del que decía. Como por ejemplo, Stacey le decía a Rhonda que debía llegar a la casa a las 8 de la mañana porque necesitaba salir a esa hora y se terminaba yendo de casa a eso de las 8:30 de la mañana. Para Rhonda era como que Stacey la apuraba para básicamente nada. Durante el testimonio de Brooke, la fiscalía dio a conocer también una conversación del 19 de julio de 2023 en la que se ve que Rhonda le escribe a Brooke a eso de las 8:17 de la mañana: se acaba de ir, seguido de choquear, como una forma sarcástica de decir ¡qué sorpresa! Brooke le respondió este mensaje a las 8:32 de la mañana diciéndole muy sorprendida, seguido de un emoji de risa, y luego Rhonda le respondió al instante sí. Ahora bien, el fiscal también cuestionó a Rhonda sobre todo esto, preguntándose cómo pudo enviarle todos estos mensajes a Brooke, hablándole de Stacey, y no pudo ni siquiera recordar que ella tenía a Ariyah en su auto, es decir, la bebé de Brooke. Es decir, digamos que se le olvidó que Ariyah estaba en el auto apenas llegó a casa de Stacey, pero al hablar con Brooke, no asoció que la niña seguía aún en el auto. En menos de 20 minutos, Rhonda se olvidó por completo que había buscado a Ariyah y que estaba en su camioneta. Ante estos cuestionamientos, Rhonda dijo que ella estaba acostumbrada a hablar con Brooke constantemente, aunque no fuera día de cuidar a su bebé, y que el mensaje que le envió de que Stacey se acababa de ir fue por una conversación que habían tenido el día anterior, y enfatizó en que simplemente se le olvidó que Ariyah estaba bajo su cuidado. El fiscal también señaló que en ese momento Rhonda le había respondido un Snapchat a Nevaeh, la hermana de Brooke, y que ahí tampoco se recordó de que Ariyah estaba en su auto. Rhonda se excusó diciendo que menos de 5 minutos después que Stacey se fue de la casa, los gemelos se despertaron y ella se terminó ocupando entre una cosa y otra. Les dio el desayuno, jugó con ellos y vieron TikTok. Al cabo de un rato, ella comenzó a hacer el almuerzo hasta que Brooke la llamó por teléfono. Rhonda afirmó no haber escuchado el timbre de la casa cuando Brooke tocó inicialmente, que salió después de que ella la llamó y que se sorprendió cuando Brooke le dijo que estaba en la puerta principal de la casa. Según Rhonda, recién cuando caminó hacia la puerta y vio a Brooke, recordó que no había sacado a la bebé del auto. Entre lágrimas, Rhonda relató que solo corrió hacia el auto y gritando el nombre de Brooke y diciendo que había olvidado a Ariyah en el auto. Después de encontrar a la pequeña bebé muerta en este vehículo, Rhonda dijo que entró como en un estado de shock y hasta se orinó en sus pantalones y terminó vomitando. En ciertos momentos del juicio, pareciera que los abogados también defensores intentaban excusar a Rhonda diciendo que estaba pasando por muchas cosas en su vida, que su hija menor estaba pronto de irse a estudiar a la Universidad de Inglaterra y ella viajaría para ese país en pocas semanas. También dijeron que tenía un fuerte dolor en uno de sus hombros y en sus caderas, y que de hecho al día siguiente tenía una cita con el quiropráctico. Además, de cierta forma culpaban a Stacey por presionarla demasiado con los horarios de llegada. Un punto también importante que pasó un poco desapercibido en este juicio es que Rhonda se negó a someterse a una prueba de drogas y alcohol mientras estaba detenida en la comisaría.
Esto también generó ciertas sospechas porque ella también se estaría negando a hacerse este tipo de pruebas. Algunas personas creen que ella había estado tomando quizás medicamentos para sus dolores que tenía en el hombro y las caderas, que muy probablemente ella estaba algo drogada esa mañana y que pudo haber sido la razón por la cual terminó olvidando que tenía a la bebé en el auto. Pero lo cierto es que nunca le hicieron estas pruebas y no se manejó esta teoría en el juicio, así que realmente tampoco lo sabremos si ella en algún momento consumió algún tipo de drogas, alguna bebida que la hiciera no estar en sus cabales. De igual forma, ninguna de las excusas de la defensa convenció por completo al jurado, quienes terminaron encontrándola culpable de homicidio involuntario o asesinato en tercer grado. Previo a la audiencia de sentencia, la hija menor de Rhonda envió una carta al juez pidiendo clemencia y alegando que temía que su madre decidiera acabar con su vida, ya que había mostrado tendencias de querer quitarse la vida tras la muerte de la pequeña Arilla. Otros familiares de Rhonda, incluido su esposo Robert, dijeron que Rhonda estaba destrozada y atormentada por lo que había sucedido. La propia Rhonda leyó una declaración en la que, entre lágrimas, le pedía perdón a todos los miembros de la familia de Arilla. Y en sus palabras escribió: «Me duele el corazón por los padres, tías y tíos de Arilla. La persona que una vez conocieron, amaron y en quien confiaron los ha decepcionado. Asumo toda la responsabilidad. Ruego por la gracia de Dios que el perdón comience a llegar». Por otro lado, varios miembros de la familia de Arilla dieron declaraciones sobre el impacto de las víctimas previo a la sentencia. En este caso, Brooke dijo que ella era la que estaba atormentada por lo que vio ese día y aseguró que la imagen de su pequeña hija muerta en una silla de bebé nunca saldrá de su cabeza. Por su parte, Justin, el padre de Arilla, dijo que extraña muchísimo a su hija y que no tendrá esos momentos especiales con ella como para llevarla a su primer día de clases, ayudarla a comprar su primer auto o acompañarla al altar cuando se case. Su abuela Pamela también expresó entre lágrimas que la pequeña Arilla estaba a solo un par de meses de cumplir su primer año de vida y que en vez de planificar su fiesta de cumpleaños, la familia tuvo que planificar su funeral. La fiscalía pidió la pena de 20 años de prisión para Rhonda, pero el 19 de diciembre de 2024 ella fue sentenciada a 17 años de prisión, 15 años por asesinato en tercer grado y 2 años por negligencia infantil. Además, el juez ordenó que podría ser elegible para libertad condicional después de cumplir 14 años de prisión. Luego de la sentencia, Brooke afirmó que sentía que se habían quitado un peso de encima y que lograron algo de justicia para ella. Tras la muerte de Arilla, la familia inició un proyecto de ley en Florida llamado Ley Arilla, que designa el mes de abril como el mes de la prevención de muertes por accidentes de vehículos calientes, cuyo objetivo es concientizar sobre los peligros de dejar a los bebés o niños sin supervisión dentro de los autos y cómo prevenir estas muertes. Florida viene siendo el segundo estado con más muertes infantiles por golpes de calor, con 111 incidentes reportados. Solo en el año 2023 se reportaron 7 muertes similares en Florida. El proyecto fue aprobado por el Senado y en abril de 2024 el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo firmó. Sin embargo, lo que nos lleva a hablar de este caso hoy no es este proyecto, sino que recientemente, en febrero de 2025, Rhonda fue liberada bajo una fianza de suspensión de $100,000, argumentando que Rhonda no tenía antecedentes penales y que además no había riesgo de fuga. Esta fianza de suspensión fue obtenida después de que sus abogados interpusieran una apelación a la sentencia y permite que ella pueda quedar en libertad mientras se decide su apelación. Según algunos expertos, esta decisión de otorgar una libertad bajo fianza después de un juicio no es para nada usual e indicaría que su defensa presentó unos argumentos bien fundamentados que podrían ser bastante debatibles y a su vez implica que ella podría obtener un nuevo juicio. Actualmente, Rhonda está en libertad bajo fianza. Ella entregó su pasaporte a las autoridades y está obligada a usar un dispositivo de monitoreo GPS, respetar un toque de queda diario y no tener contacto sin supervisión con ningún niño menor de 6 años. La familia de Arilla se encuentra sumamente decepcionada de esta decisión
Y ahora mismo hay una petición en Chainz que exige la revocación de la fianza de Ronda, la cual ha obtenido más de 8.500 firmas. El 19 de marzo de 2025, un conductor que pasaba por una carretera a las afueras de Dubái encontró al costado de la carretera lo que inicialmente pensó que era una muñeca o un maniquí con pelo rubio. No obstante, pronto se dio cuenta que se trataba en realidad de una chica real en estado de inconsciencia. Estaba golpeada y ensangrentada, por lo que alertó rápidamente a las autoridades. Increíblemente, la chica aún estaba con vida, por lo que fue trasladada hasta el hospital más cercano para ser atendida. El personal médico descubrió que aquella chica tenía una serie de lesiones bastante graves. Tenía múltiples fracturas en los brazos, las piernas, una fractura en la columna vertebral y una lesión en la médula espinal. Fue sometida a 4 cirugías para poder salvar así su vida, pero seguía en un estado bastante crítico. La chica había sido encontrada sin ningún tipo de identificación, tampoco tenía su celular, pero por sus características físicas parecía ser una joven extranjera. Debido a la gravedad de sus heridas, la policía se involucró y comenzó una investigación. Primero, para saber quién era esta chica, y segundo, para saber qué le ocurrió y cómo llegó a este estado y en ese lugar. Pero la respuesta al primer interrogante llegó bastante rápido, gracias a Oleksiy, el cónsul de Ucrania en Dubái. Este cónsul estaba ayudando a Anna Kovalchuk a buscar a su hija, María Kovalchuk, de 20 años, quien llevaba unos 10 días desaparecida. Cuando se enteró que había ingresado al hospital una chica con características físicas similares a María, incluyendo sus tatuajes, acudió inmediatamente para el lugar y confirmó que sí se trataba de ella. María Kovalchuk es originaria de la ciudad de Ucrania, en Leópolis, y se desempeñaba también como modelo e influencer. María también ha sido conocida principalmente por crear contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans. En su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 20.000 seguidores, mostraba su estilo de vida, sus viajes, promocionando también su contenido en la otra plataforma. También ha hecho activismo en contra de la guerra de Ucrania y Rusia, y al parecer participaba activamente en causas sociales. Los amigos de María la describen como una chica alegre y sonriente, que soñaba con tener una carrera en el modelaje y convertirse en una modelo famosa. Esta joven llegó a Dubái a principios de marzo de 2025, supuestamente para hacer contactos con promotores del mundo del modelaje en esta ciudad. La última vez que su madre y sus amigos supieron de ella fue el 9 de marzo, cuando les dijo que iría a una fiesta privada en un hotel. Esta fiesta estaba organizada por unos representantes de la industria del modelaje. Según Ana, la madre de María, ella dijo que estaba con 2 managers, es decir, unos representantes aquella noche. Además, uno de los organizadores de la fiesta aseguró que no vio a María en ese lugar. Y 2 días después, la joven debía tomar un vuelo a Tailandia, pero no abordó el avión y tampoco se comunicó con sus seres queridos, quienes inmediatamente se preocuparon por ella. Luego de que el caso se diera a conocer en algunos medios de comunicación, la policía de Dubái afirmó que María había sufrido una caída desde una gran altura en un edificio en construcción, después de entrar sola a este lugar, el cual tenía acceso restringido. Además, la policía instó al público y a los medios de comunicación de abstenerse de compartir información no verificada y a respetar la privacidad de la joven y de su familia. Sin embargo, fue la propia madre de María quien acudió al medio británico Daily Mail para expresar su inconformidad con la investigación inicial de la policía de Dubái y además de sus dudas sobre esta conclusión. En ese momento, Ana señaló que su hija había sido sometida a varias cirugías y que no podía hablar, pero cuestionó el hecho de que sus pertenencias desaparecieran y que sus lesiones no parecieran ser producto de una caída.
Desde que se dio a conocer el caso de esta joven, también se ha especulado si ella podría ser una víctima de las fiestas conocidas como porta potty. Las porta potty son fiestas privadas y ultra exclusivas realizadas por los empresarios, magnates, árabes o jeques, en las que muchas veces invitan a influencers o mujeres jóvenes que son también bastante atractivas, ofreciéndoles enormes sumas de dinero. Muchas de estas chicas son llevadas bajo engaños o traídas por el dinero, sin saber realmente lo que les espera en esos lugares. También, según se ha conocido, en estas fiestas las mujeres son sometidas a abusos físicos, sexuales, extremos, crueles y degradantes. También son obligadas a veces, hasta por contratos, a satisfacer los deseos más oscuros de los hombres más ricos de este lugar. Incluso si esto implica ser abusada sexualmente o convertirse en esclava sexual durante varios días. Se dice que una gran parte de las mujeres que asisten a estas fiestas son provenientes de Europa del Este y muchas también son modelos de OnlyFans o influencers. Se cree que el nombre de porta potty, que en español significa literalmente baño portátil, se debe a que en las retorcidas prácticas sexuales que se hacen en estas fiestas alocadas incluye que los hombres defequen y orinen sobre las chicas. Tristemente, hay bastantes rumores de que las mujeres que no aceptan cumplir con estas peticiones de estos hombres suelen ser torturadas e incluso asesinadas. Otras prácticas ocurridas en las fiestas son dejarse romper los dientes, dejarse cortar por completo su cabello o ser torturadas con ganchos de metal. Incluso se dice que hay prácticas de zoofilia y muchas veces con camellos. Supuestamente los pagos van desde $50,000 hasta $100,000. Rada Sterling, la directora ejecutiva de Detenido en Dubái, que viene siendo una organización que brinda asistencia legal a extranjeros detenidos en los Emiratos Árabes Unidos, aseguró que ha recibido muchas denuncias de varios influencers y artistas extranjeros que fueron contratados para eventos y luego fueron atraídos a estas perturbadoras fiestas. Ella también ha defendido muchos casos de mujeres que han sido enviadas a prisión por mantener relaciones sexuales sin estar casadas e incluso por haber sido abusadas por hombres casados, ya que en Emiratos Árabes Unidos las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un crimen y pueden tener castigos como multas, deportaciones, tiempo en prisión e incluso hasta la pena capital. Se cree que María asistió a una fiesta y luego fue atraída por estos supuestos representantes a otra fiesta privada en un hotel. Supuestamente, los empleados del lugar dijeron que es usual que hombres adinerados hagan este tipo de fiestas, alquilen todo un piso de un hotel y que además no permiten guardias de seguridad externos a sus empleados. Es decir, ningún empleado del hotel tiene acceso a este piso durante el tiempo en el que estos hombres poderosos están en ese lugar. También se dice que hay otras 2 chicas que estuvieron en esta fiesta ese día, que incluso se encuentran desaparecidas. El concepto de las fiestas porta potty se han hecho más conocido en redes sociales desde el año 2022, cuando comenzaron a conocerse varios testimonios de personas que habían asistido. En una recopilación de algunos cuantos testimonios publicados en un artículo del diario español El Mundo, una trabajadora sexual de nombre Irina advirtió los riesgos de aceptar cualquier tipo de ofertas sexuales en Dubái. Otra persona, otro escort de nombre Charlie, que vive en Ámsterdam, dijo que su destino prohibido para prestar sus servicios es Dubái, ya que considera que en esa ciudad en específico las trabajadoras sexuales son irrespetadas, abusadas y violadas. Le quitan sus pasaportes y las obligan a participar en actos sexuales extremos. Charlie también afirmó que para ella el riesgo de ofrecer sus servicios en Dubái es demasiado grande. En sus propias palabras dijo que hay lujos y dinero fácil que parecen preocupantes. De hecho, hay agencias de trabajadoras sexuales que se han negado a brindar sus servicios en Dubái porque entienden que es un lugar extremadamente peligroso para sus servidoras. Muy probablemente por esto los hombres prefieren influencers y chicas que ofrecen contenido para adultos en OnlyFans.
En este periódico también se reseñó el testimonio de una chica de 24 años que fue a Dubái después de que un hombre le ofreciera $50,000, más regalos de tiendas de lujos para pasar con él una noche. La chica evidentemente terminó aceptando y esa noche fue abusada sexualmente de formas inimaginables. Y no solo fue por un hombre, sino 5 hombres. Muchas de las chicas llegan por ofertas directas de estos hombres con bastante poder adquisitivo, pero muchas otras son engañadas por supuestas agencias de modelos o de creadoras de contenido. Algunas personas concluyen que este tema en Dubái es simplemente un turismo sexual muy bien disfrazado y regulado. Rhonda Sterling, la directora de detenidos en Dubái, asegura que el caso de María Kovalchuk no es un incidente aislado, ya que Dubái se presenta como un lugar de ley y orden, pero esto no se aplica a la más alta élite, a los que tienen influencia, ni a los hombres que usan a mujeres extranjeras para fiestas, eventos o entretenimientos privados. Sterling también dijo que las publicaciones de muchas influencers contribuyen a la ilusión de seguridad y de lujo en esa ciudad, pero que en su mayoría son alianzas y colaboraciones con empresas de turismo. Esta imagen falsa pone en riesgo a más personas al atraerlas a un entorno donde la justicia es a menudo inaccesible y a las víctimas son castigadas en lugar de ser protegidas. Para el 29 de marzo, la policía de Ucrania inició también una investigación de trata de personas por el caso de María Kovalchuk. Esto porque sus amigos y familia dijeron que no estaban convencidos con la investigación de la policía de Dubái y están bastante seguros que María fue secuestrada, torturada y convertida en esclava sexual durante varios días antes de ser abandonada al costado de la carretera. Por los momentos no se ha identificado a ningún sospechoso. Sin embargo, hay un testigo anónimo que dijo al medio ucraniano Ovos que estuvo en el hospital donde fue ingresada María y que no solo tenía heridas graves no consistentes con una caída, sino que también tenía signos de abusos sexuales y físicos. El testigo dijo que María tenía la boca llena de chocolate y que sus dientes estaban en su birkin, es decir, de alguna forma le sacaron los dientes y los introdujeron en una cartera Hermes. También añadió que la policía local estaba ocultando información. Lo último que se sabe sobre el caso o el estado de salud de María es que ha sido sometida a múltiples cirugías y poco a poco ha ido recobrando la conciencia, pero no ha podido hablar. Así que probablemente lo que se espera es que ella se pueda recuperar al 100% para que ella también pueda dar su testimonio de lo que ella en realidad vivió. El 27 de febrero de 2025, la familia de Victoria Regina de Souza, de 17 años, denunció su desaparición ante las autoridades de Cajamar en el Gran São Paulo, Brasil. Victoria nació el 13 de abril de 2007 en Cajamar y ha sido descrita por su familia como una joven alegre y trabajadora. Ella había dejado la escuela para trabajar en el área de la estética, pero según su familia, quería volver a estudiar y culminar la escuela. Para la noche del 26 de febrero, Victoria salió de su trabajo en un centro comercial y tomó un autobús de regreso a casa de su padre. Esto estaba ubicado en el barrio Ponuntuba, una zona rural de Cajamar. Tras bajarse de ese autobús, Victoria debía tomar un segundo bus que finalmente la llevaría a casa. El trabajo de la jovencita quedaba a casi 2 horas de distancia en autobús, por lo que ella usualmente salía del trabajo a las 10, pero terminaba llegando a su casa a eso de las 12. Mientras estaba en la segunda parada esperando, Victoria se tomó algunas selfies y las publicó en su cuenta de Instagram. Casi al mismo tiempo, la jovencita le escribió a una amiga suya que habían 2 chicos en la parada y que tenía miedo. Cerca de la medianoche, Victoria se subió al autobús y varios minutos después volvió a escribirle a su amiga diciéndole que ya se había bajado y que los 2 chicos sospechosos no se bajaron en la misma parada que ella, así que ahora sí se sentía más tranquila. Sin embargo, la chica todavía debía caminar sola alrededor de 1 kilómetro para llegar hasta su casa. Normalmente, el padre de Victoria, de nombre Carlos Alberto de Souza, la buscaba en la parada de autobús o a veces en el centro comercial donde ella trabajaba,
porque también hacía Uber, pero ese día su auto se había dañado y no pudo hacerlo. Mientras caminaba Victoria, le envió un audio a su amiga diciéndole que había pasado unos sujetos en un auto y que le estaban gritando cosas. El último mensaje de Victoria fue a las 12:30 de la madrugada. De ese mismo momento, nadie más supo de ella. Tras la denuncia de la familia, la policía comenzó una búsqueda de la menor y también analizaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Allí se podía ver lo que podría ser la última imagen de la joven, en una de las paradas de autobús. La búsqueda de Victoria se extendió durante una semana hasta que, tristemente, el 5 de marzo, encontraron su cuerpo en un matorral. Victoria fue hallada desnuda, con los brazos atados con cinta y signos de tortura. Además, le habían rapado el cabello y había sido apuñalada y casi decapitada. Según el examen forense posterior realizado, Victoria sufrió cortes profundos en el pecho, estómago, en la cara y la garganta. En una conferencia de prensa realizada el jueves 7 de marzo, la policía aseguró que la principal hipótesis que manejaban era que el asesinato de Victoria fue por una venganza. El comisario de la Policía Civil, Aldo Galeano, dijo que el hecho de que le afeitaran el cabello antes de asesinarla podría estar relacionado con actos de castigo comúnmente utilizados por el Primer Comando Capital. La PCC, o el Primer Comando Capital, en la red de crimen organizado más grande de Brasil, que se originó en la década de los 90 en São Paulo. Esta banda criminal, como muchas otras, es muy sangrienta y tiene presencia no solo en Brasil, sino en una parte de Latinoamérica y Europa. Debido a la crueldad del asesinato de Victoria, la policía sospechaba de la participación de la PCC en el crimen. Sin embargo, esta teoría se fue diluyendo con el pasar de los días. El caso de Victoria conmocionó a la ciudad de Cajamar y a todo Brasil. Durante su funeral asistieron una gran cantidad de personas, mientras que otros hicieron manifestaciones públicas para exigir justicia. Para el pasado 13 de marzo, el Instituto Médico Legal publicó su informe, donde concluyeron que Victoria había sido asesinada con un arma blanca y que la causa de su muerte fue por un shock hipovolémico. Esto fue provocado por una hemorragia. Inicialmente, en un informe preliminar, se estableció que Victoria había sido abusada sexualmente, pero en este informe se descartó este hecho. Uno de los primeros sospechosos de la policía fue el padre de Victoria, Carlos Alberto. Como en toda investigación de homicidio, las personas más cercanas a la víctima suelen ser las sospechosas y usualmente se apunta a la pareja o a los padres en caso de que sean niños o adolescentes. Y en este caso, el de Victoria no fue la excepción. Pero además de eso, la policía notó comportamientos extraños en el padre de la chica. Y como sabemos, esa noche Carlos debía recoger a Victoria en la parada de autobús, pero en esta ocasión su auto estaba dañado y lo había llevado a un taller mecánico. Según la policía, mientras su hija regresaba a casa, Carlos omitió las llamadas telefónicas que la chica le había hecho. Verónica de Souza, hermana de Victoria, también afirmó que su padre le dijo que había contactado a Victoria más temprano esa noche y que le informó que no podría recogerla en su auto en la parada de autobús y le sugirió que se quedara en la casa de su hermana. Verónica vive cerca del centro comercial donde trabajaba Victoria, pero por alguna razón Victoria quería irse a la casa de su padre. También se supo que mientras su hija estaba desaparecida, Carlos comenzó a pedirle un terreno al alcalde Cajamar y luego, cuando se encontró el cuerpo de Victoria, supuestamente el hombre no mostró alguna emoción que se esperaría de un padre que pierde de manera repentina a un hijo. Este tema de las emociones o de cómo actúan las personas cuando reciben una noticia así de esa magnitud es bastante relativo. No quiere decir que haya una emoción única o que este tipo de situaciones tenga que verse de alguna forma u otra, pero es algo que dijeron las autoridades y es por eso que se los estoy mencionando también. Por otra parte, hay que destacar que Carlos y Victoria tenían una relación conflictiva. Incluso durante un tiempo, Victoria se fue a vivir con su hermana mayor por los problemas que estaba teniendo con su padre.
Y pese a todas las sospechas iniciales, las autoridades luego aseguraron que Carlos ya no era sospechoso de este crimen y se descartó su posible participación. Ahora bien, además del padre de la víctima, la policía tenía a otros 2 sospechosos que se identificaron como exnovios de Vittoria. El primero era Gustavo Vinicius Moraes. Este chico inicialmente se dijo que había sido novio de Vittoria, pero luego él mismo negó que esto fuera cierto y aseguró que solo eran amigos. Las sospechas sobre Gustavo iniciaron porque hubo varias contradicciones en su relato. Él dijo que tenía unos 4 meses sin hablar con Vittoria, pero los investigadores descubrieron que el día de su desaparición, Vittoria lo había llamado. Asimismo, se supo que gracias a la geolocalización de su celular, que estaba cerca de la casa de la chica y por ende de la parada de autobús, durante esa madrugada del 27 de febrero, la policía le solicitó la detención de Gustavo, pero el tribunal la denegó, alegando que no habían suficientes pruebas. Posteriormente se conoció que Vittoria lo había contactado esa noche para pedirle que la recogiera en la parada de autobús, al sentirse también en riesgo, pero él no le respondió porque estaba en una cita. El otro supuesto exnovio de Vittoria es Daniel Lucas Pereira. La policía sospechaba de él porque al analizar su teléfono celular descubrieron que él había grabado videos del recorrido que hizo Vittoria desde la parada de autobús hasta su casa, y todo esto fue días antes de su desaparición. Para la policía esto era evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto, pero al igual que con Gustavo, el tribunal denegó la petición. No obstante, actualmente Daniel sigue en investigación, ya que se cree que estas podrían ser imágenes de él preparando el lugar del secuestro de Vittoria en complicidad del siguiente sospechoso, que es Michael Antonio Sales dos Santos, de 26 años. Michael apareció en el radar de la policía después de que unos testigos afirmaran haber visto un auto Toyota Corolla con las mismas características del suyo en el lugar y a la misma hora de la desaparición de Vittoria. Cuando este hombre fue cuestionado, él negó que estuviera en el lugar y aseguró que estuvo toda la noche con su esposa en casa, pero ella afirmó que esa noche no estuvo con él, ya que durmió en casa de su madre. Un dato también relevante para la policía es que Michael conocía a Gustavo y a Daniel. La esposa de Michael era la vecina de Gustavo y según la policía eran amigos, aunque tanto Michael como Gustavo han negado tener una amistad y aseguraron ser solo conocidos. Respecto a Daniel, se dice que era amigo tanto de Michael como de Gustavo. Y a diferencia de Gustavo y Daniel, Michael no tenía ninguna relación con Vittoria ni con su familia, pero se supo que él estudió en la misma escuela con un hermano de Vittoria varios años atrás. Debido a las declaraciones de los testigos y a las inconsistencias en su coartada, Michael fue detenido desde el 8 de marzo como el principal sospechoso del asesinato de Vittoria. Posteriormente fue acusado de homicidio calificado, secuestro y ocultamiento de cadáver. Algunos testigos afirmaron que el hombre que estaba al interior del auto, similar al de Michael, se vieron en la escena llevando un pasamontañas y coincidencialmente la policía descubrió a través de los registros de su celular que él había hecho una compra en el sitio web de Mercado Libre de un artículo similar. Las autoridades utilizaron un software israelí llamado Celebrity para acceder a la información eliminada del celular de Michael y así recuperaron miles de archivos borrados. Entre los archivos habían fotos, mensajes y videos que incluían fotos de Vittoria que él había almacenado desde septiembre del año 2024, lo que indicaba que la venía monitoreando desde hace unos meses atrás. Además tenía fotos de otras jóvenes con características físicas similares a las de Vittoria. También se encontraron fotos de cuchillos y de un revólver, que se cree que fueron utilizados para amenazar y obligar a Vittoria a subirse a su auto. Aunque también existe la hipótesis de que como Vittoria lo conocía, ella simplemente aceptó subirse a su auto por temor a que los chicos desconocidos que ella pensaba que la estaban siguiendo le hicieran daño. En los análisis del celular de Michael se descubrió que él había realizado búsquedas en internet sobre cómo limpiar la escena de un crimen y cómo cortar la cabeza de una persona.
Además, los análisis determinaron que el hombre había visto las fotos que Victoria publicó en la parada de autobús a las 12:06 de la madrugada del 27 de febrero, es decir, unos 20 minutos antes de que ella se bajara de la segunda parada de autobús a 1 kilómetro de su casa. Para las autoridades, todo esto podría indicar que Michael estaba vigilando desde cerca los movimientos de Victoria y que planeó abordarla en el momento en el que se bajara del autobús. También se conoció que Michael solía llevar su auto al mismo taller donde el padre de Victoria llevaba el suyo. Y como sabemos, el auto de Carlos estaba en el taller ese día, y es probable que Michael supiera que su padre la recogería en su auto y que al estar dañado no podría hacerlo, así que planeó estar en el lugar en ese preciso momento. En la casa y en el maletero del auto de Michael también se encontraron restos de sangre que actualmente están siendo examinados para determinar si pertenecen a Victoria. Un dato no menor es que el 28 de febrero, durante la búsqueda de Victoria, la policía encontró el cuerpo de una mujer de 65 años en una cascada entre los municipios de Cajamar y Juan Dial. La mujer fue identificada como Edna de Oliveira Silva, que fue vista por última vez el pasado 26 de febrero. Según se conoció, Edna había trabajado anteriormente como cuidadora de la mamá de Michael, y se supo que Edna tenía antecedentes penales entre 1984 y 1994 por casos relacionados a tráfico de drogas, posesión de estupefacientes, fraude y hurto calificado, cumpliendo condenas en algunos penales, hasta que quedó en libertad en el año 2000. La policía ahora está investigando si el asesinato de Edna podría estar vinculado con el de Victoria, y quizás la mujer presenció algo relacionado al asesinato de Victoria y por ende también le quitaron la vida. Según las autoridades, el 17 de marzo Michael confesó su responsabilidad en el crimen y aseguró tener una obsesión con la víctima. Supuestamente afirmó que cometió el crimen porque Victoria no le correspondió sus sentimientos y resaltó que actuó solo. No obstante, su defensa afirmó que él fue coaccionado por la policía a confesar el crimen sin presencia de sus abogados. Aseguraron que las supuestas coacciones ocurrieron en un baño de la comisaría y que además recibió amenazas de involucrar a su madre y a su esposa. La policía solicitó un informe psiquiátrico para Michael, pero el Tribunal de San Paulo negó la solicitud por petición de la defensa. Actualmente el caso aún está en un proceso de investigación y se espera que pronto se haga una reconstrucción de los hechos, aunque la defensa también se ha negado a hacerla y ha estado retrasándola. Por los momentos, el tiempo de detención de Michael se amplió y permanecerá detenido hasta que se confirme si éste irá a juicio o hasta que sea absuelto. Cabe destacar que la policía aún no descarta la participación de más personas en este hecho, por lo que esto se sigue investigando.